la entrevista de hoy. Justamente son ya las 7 de la mañana y me da mucho gusto platicar con el doctor Rubén Aguilar Jiménez, analista político. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Alejandra. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Días, Rubén, bienvenido. Pues el tema de hoy, derechos humanos y gobierno. Platícanos, Rubén. Bueno, yo pienso que un tema central para revelar, mostrar la calidad de la democracia tiene que ver con el respeto que una sociedad da a los derechos humanos. Y me parece que en el caso de México, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales todavía no ponen al centro de la acción de su gobierno el respeto a los derechos humanos. Hay una actitud básicamente complaciente, diciendo que lo que se hace es mejor que lo que ocurría antes y que de alguna manera es suficiente. Hay también una actitud de minimizar los problemas, y mientras no se reconozca que en el país de hoy, no el de ayer, en el de hoy, sigue habiendo una sistemática violación de los derechos humanos, no puedes mejorar, no se puede cambiar, porque primero hay que reconocer lo que te hace falta, lo que no estás haciendo bien. En los derechos humanos, en términos del discurso, pienso que ya tienen un lugar en México. Son muy pocos los políticos que se atreven a ir en contra o hacer alguna declaración en público, aunque las he oído. Dicen que es una exageración, que hay que combatir a los criminales con todos los recursos que tiene el Estado, incluso violentando el Estado de Derecho, pero nadie lo dice en público ya. Eso ha tomado lugar en la sociedad mexicana, pero todavía falta un gran tramo para pasar del discurso a la realidad. Y en el país todavía sigue dándose la tortura para obtener confesiones. Es relativamente frecuente que eso ocurra en los tres órdenes de gobierno, y también que ocurran acciones extrajudiciales para enfrentar al crimen organizado, y en este sentido me parece que el país sigue cojeando de un respeto a los derechos humanos como se debería de hacer, que incluye, entre otras cosas, no solo la acción del respeto absoluto del gobierno al Estado de Derecho, y que para enfrentar a los criminales tiene que hacerlo en el marco de la ley, y no se valen los juicios sumarios extraordinarios, o no se vale la tortura, o no se vale los encarcelamientos sin órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, pero también el espacio para incluir nuevos derechos, para poder, entre otras cosas, respetar la diversidad sexual, respetar la posibilidad del matrimonio entre personas de un mismo sexo, el dar lugar al derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, este tipo de cosas que son fundamentales en la lógica de los derechos humanos, y que hoy en el mundo implican que cada vez más los gobiernos reconozcan derechos de los ciudadanos, y me parece todavía que tenemos mucho que avanzar en este país. Rubén, y entonces, ¿por qué estará esa percepción de que las instancias encargadas de defender los derechos humanos defienden delincuentes? Dicen, sí se hace una defensa a ultranza, pero de delincuentes, y cuando se trata de una persona presuntamente inocente, ahí no entran. ¿Por qué estará presente esa percepción? Porque muy probablemente para muchas personas se puede combatir al crimen organizado violentando el Estado de Derecho, y para estas personas un criminal no tendría ningún derecho, y es absolutamente peligroso esa manera de pensar, y es peligroso también que el Estado-nación actúe fuera del marco del respeto a los derechos humanos. Se puede ser un criminal, y el gobierno tiene que enfrentar a los criminales, pero tiene que enfrentar a los criminales no él volviéndose también un criminal, no respetando los debidos procesos, no respetando los derechos humanos. Es muy peligroso que un gobierno, para enfrentar a los criminales, actúe fuera de la ley, porque todos los demás ciudadanos quedamos también al arbitrio del gobierno. Nos puede hacer cualquier cosa
porque el gobierno, para perseguir a un criminal, se siente que tiene el derecho de no respetar las leyes, y hay ciudadanos que piensan eso y están atentando contra sus propios derechos de esos ciudadanos, porque en un Estado democrático el gobierno desde luego que tiene que combatir al crimen, pero lo tiene que combatir en el marco de las leyes. No se puede dar el derecho de actuar fuera de la ley en ninguna ocasión. Rubén, ¿y cómo crees tú que pudiera cambiar esta situación? Porque en realidad están los derechos humanos, la Comisión Nacional, las comisiones estatales, y estas solo cumplen con hacer sus pequeñas observaciones o sus grandes observaciones que al final de cuentas no trascienden. Sí, mira, yo pienso que es una muy buena pregunta, y yo pienso que el respeto a los derechos humanos, el tener a los derechos humanos como un punto central de la acción de gobierno, tiene que ver también con una concepción, con una concepción de la cultura, con una manera de entender el ejercicio de la autoridad, con una manera de entender también a la persona, y probablemente no va a ser fácil que desde el lado del poder vengan los cambios sustantivos, y se requiere de la acción concertada de la sociedad civil. Todo lo que en el país se ha avanzado en términos de los derechos humanos en muy buena medida ha sido por la presión de las organizaciones ciudadanas, y pienso que ellas tienen que seguir en esa dirección y hacer cada día más costoso, hacer cada día más caro en términos políticos que los gobiernos violenten los derechos humanos. Me parece que ese es el camino, y es la acumulación de la acción ciudadana la que puede obligar a los gobiernos a cambiar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que está haciendo un buen papel, se constituye solo después de que empiezan a surgir en el país comisiones de derechos humanos o organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, y el gobierno se ve obligado a hacer una comisión como la nacional. Me parece que el camino es, pues, que la sociedad civil organizada haga valer su fuerza, haga valer sus valores, haga valer sus propuestas, y pienso que ese es el camino, y que el gobierno entonces responda a esa demanda ciudadana, porque para muchos de nuestros políticos es un tema ajeno, circunstancial, que no acaba de tener la centralidad que debería de tener. Pero entonces sí exige el cambio no solamente de las autoridades, sino también del público en general, ¿no? Porque incluso, bueno, recuerdo la queja que hacían los abogados del Chapo Guzmán, que decían que lo iban a despertar cada 3 horas, que se violentaban sus derechos humanos. Sale el jefe Diego y dice que no sea llorón, que él pasó cosas peores, y que si eso le hubiera tocado a él cuando lo secuestraron, pues sería una historia completamente distinta. Entonces, sí hay una percepción de que el delincuente no merece que se le respeten los derechos humanos, Rubén. Pues sí, puede haber no solo una percepción, hay gente que lo piensa así, y en razón de eso, que no valora los derechos humanos, y que en razón de eso atenta contra su propio interés. Insisto, si cualquier ciudadano, incluyendo a los criminales, el gobierno actúa sin respetar los derechos humanos, está violentando por un lado el Estado de Derecho, él está cayendo en la ilegalidad de ese gobierno, y por otro lado los ciudadanos comunes estamos en peligro permanente de que entonces también nosotros podamos ser encarcelados o podamos ser juzgados fuera del ámbito de los derechos humanos, porque el gobierno lo puede hacer a su antojo. Desde luego que implica un cambio cultural. Insisto, hay que siempre combatir al crimen, hay que combatir a los criminales, pero siempre en el marco del derecho. Es fundamental. Un Estado tiene que regirse por el Estado de Derecho, y no puede haber excepción en ninguno de los casos. Rubén, entonces, más bien hay mala afectación o mala aplicación de la justicia. Es por ello que se violan los derechos humanos de los criminales, y estos pueden a lo mejor de esa forma salir libre de los penales. Ahora, yo pienso que es un caso, en todo caso, menor. No estamos hablando de lo sustantivo. Puede tener mucha presencia mediática la acción de los abogados del Chapo Guzmán, por lo que significa el Chapo Guzmán, pero ¿cuántos otros criminales en las cárceles han protestado por ese trato? A mí me parece que hay que ubicar las cosas en su verdadera contexto y realidad. No pienso que sea el problema. Sí, la sistemática violación de los derechos humanos en términos de
utilizar la tortura para obtener confesiones. De hecho, el país no está dejando venir ahora al relator de la tortura en México, que hizo un informe muy fuerte en la pasada venida, y ahora el gobierno de México dice que por su agenda no tiene tiempo de recibir a este personaje, que tendría que venir este año antes de octubre, y en octubre vence su mandato, y en razón de eso pues ya no vendrá a México. Hay una actitud defensiva de las autoridades mexicanas ante los señalamientos de organismos de la comunidad internacional, ante presión también y puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil en México, que sienten que no hay una valoración suficiente de este elemento que, insisto, constituye un centro de las democracias desarrolladas y de las democracias modernas. Y pienso que en razón de observaciones que ustedes hacen, que también la sociedad debe ser educada. No puede haber excepción en la aplicación del Estado de Derecho. El gobierno está obligado en todos los casos, sin excepción, a actuar en el marco de la ley. Rubén, ¿tú crees que hay desconocimiento de los derechos humanos en la sociedad en general? Absoluto, hay un vacío enorme de la sociedad en esos elementos que pasan todo el tiempo. A ver, una persona que descalifica a otro porque tiene una opción sexual diferente, bueno, está violentando los derechos humanos, no está reconociendo la dignidad de esa persona, el derecho que esa persona tiene a ser diferente respecto a él mismo, y en ese sentido hay mucha ignorancia en el país y una falta de cultura que respete a los otros en su propia condición y que no se violen sus derechos. Nadie tiene por qué considerar que su propia opción sexual, por ejemplo, para poner el caso, es la única, y que todo el que no piensa igual que él debe de ser devalorado. Es parte de esa falta de cultura, esa falta de en la escuela misma, en la enseñanza en nuestro sistema escolar, hay una ausencia de estos elementos de cultura cívica que hagan hacer conciencia de la importancia extraordinaria que tienen los derechos humanos. No puede haber democracia verdadera sin respeto irrestricto a los derechos humanos. Oye, Rubén, y ya para finalizar, en ese sentido también, pues de los dos lados hay una total carencia de conocimiento de los derechos humanos, porque cuando alguien hace un señalamiento de que le parece mal la preferencia de una persona en particular, inmediatamente le llueven insultos y demás, aun y cuando lo haya hecho sin insultos, aun y cuando el pronunciamiento sea sin insultos. Estoy claro, y revela ese atraso cultural de la sociedad mexicana en el marco, insisto, de los derechos humanos. Por un lado está el gobierno, que todavía tiene mucho que caminar en ajustar su acción desde el aparato de justicia, del aparato de seguridad, en el marco del respeto al Estado de Derecho, que implica el respeto a los derechos humanos, garantía en los primeros 29 artículos de la Constitución del país, y también de que la ciudadanía aprenda a vivir, aprenda a convivir en el marco del derecho con otros que no son igual que él o que tienen distintas preferencias. Desde luego que implica una necesidad de que el conjunto del país avance en esa dirección. Bien, Rubén, te agradecemos tu participación de este día, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, buen día a la audiencia. Muchas gracias.